Hola, hola, buenos días. Estudiante Vargas, buenos días. Estudiante Ceballos, buenos días. Estudiante Vargas, su imagen, por favor. Buenos días, profe. Estudiante Vargas, su imagen, por favor. Su foto, por lo menos. Muy bien. Sus micrófonos apagados para que no haya ruido. Carpetas abierto, por favor. Sus carpetas. Sus carpetas de Aymara, por favor. Un minuto más, empezamos. ¿Alguien más está llegando? ¿Alguien más está llegando? Estudiante Luciana Ceballos, por favor, su imagen. Estudiantes, por favor, esto va a quedar la grabación para los que no asisten. Entonces, muestre su imagen, por favor. ¿Alguien más está llegando? Esperamos unos 2 minutos y empezamos. Sus carpetas a la vista, carpetas de Aymara a la vista. ¿Alguien más está llegando? Estudiante Pedro, buenos días. Buen día, profesor. Esperamos un minuto y ya vamos a empezar. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a empezar la clase de Aymara. Y primero vamos a hacer el rezo de Ave María, después antes la persignación, ¿ya? Entonces estamos vistas nuestras carpetas. Todos rezamos, vamos a rezar el Dios te salve María en Aymara. Empezamos todos la persignación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora en Aymara.
Diosauki, Diosioka, Dios Dios Espíritu, Espíritu, Santuna Santuna, Sotipana, Sulipana, Ukamapana. Ucamapa. Arunsmawa, María, Yusana, Yusana Gracia Gracia, Pampeja, Pampeja, Okatatawa. Catatawa. Apu, Apu, Yusaja, Yusaja, Kumampiskiwa, Kumampiskiwa, Warminakana, Guarminacana, Taipipanja, Taipipanja, Koyanatawa. Koyanatawa. Jesusa, Isusa, Wawamasti, Wamasti, Urakamana, Urakamana, Achupa, Achupa, Koyanarakiwa. Koyanarakiwa. Santa María, María, Yusana, Yusana, Taikapa. Sikapa. Ichasa, Kichasa, Kiwaña, Hiwaña, Pachanza. Pachanza. Nanaka, Nanaka, Huchanina Katakeja, Huchacanacateja, Mayima, Mayima, Ukamapana. Ukamapana. Yusauki, Diosioka, Dios Yoka, Dios Espíritu, Espíritu, Santuna Santuna, Sotipana, Sulipana, Ukamapana. Ukamapa. Aski Urupanaya, Yatekerinaka. Asku, Panaya, Yatichiri. Muy bien. A ver, Aski Urupanaya, Yatekiri Luciana. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tema vamos a hablar hoy, estudiantes? Ahí está en la Mm, pantalla. mm, Estudiante Luciana, ¿qué tema vamos a hablar hoy? ¿No está con sus carpetas? Estudiante Pinto, Pedro eh, Pinto, ¿qué vamos a hablar tema vamos a hablar hoy? vamos a hablar el plural de nombres y pronombres. Muy bien. Hoy vamos a hablar el plural de los nombres y pronombres. ¿Cuál es el pluralizador en Aymara? Es Na, nac. NACA. Muy bien. N-A-K-A, el NACA. Eso es lo que vamos a abordar hoy. Muy bien. Y ahora sí, debemos tomar notas, pero antes de empezar, siempre van a atender bien. Estudiante Luciana Ceballos, por favor atienda. Estudiante Luciana Ceballos, esto se está grabando para los estudiantes que no asisten. ¿Ya? Por favor. Volviendo al tema. NACA. Entonces hoy hablamos del pluralizador NACA. ¿Ya? En castellano, ¿cuál sería el significado de NACA? ¿Algún estudiante, por favor, levante la mano? Mm, En el castellano, ¿cuál es el significado de NACA? Vamos. El pluralizador NACA en el castellano es la S del castellano. S. Es decir, cuando decimos guagua es bebé. Guaguanaca quiere decir, por ejemplo, bebés, es la S del castellano, ¿ya? Acá tenemos ejemplos o el vocabulario, huicu, que significa no vidente, ahuicha, abuela, guagua, bebé, masi, compañero, compañera, usuta, enfermo. Entonces, con esas palabras vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos en la pantalla guagua, ¿ya? Guagua. Quiere decir un solo bebé. ¿Ve? Ahora, ¿cómo pluralizamos? Por ejemplo, más a la derecha tenemos bebés. ¿Cómo pluralizamos? ¿Qué decimos en Aymara? Guawanac. Estudiante Pedro, por favor. Guawanac. Muy Porque bien. usted nos ha dicho que Naka al final viene. Así que Guaguanaca, sería. ¿no ve? Sí. Guaguanaca. Guagua, bebé. Guaguanaca, bebés. Estudiante Luciana. Más abajo tenemos la palabra ahuicha. ¿Cómo pluralizamos? Estudiante Luciano. Ahuichanaca, muy bien. Ahuichanaca. ¿Ya? Posteriormente tenemos la palabra juico, no vidente. ¿Cómo pluralizamos? ¿Algún estudiante voluntario? Juico, pluralizamos. Juiku naka, juiku naka, no videntes, plural. A continuación también tenemos la siguiente palabra que es masi. ¿Cómo pluralizamos masi? Masinaca.
Masinaca, muy bien, estudiante Pedro. Ya te quiere Pedro, muy bien. Masinaca, ¿ya? Ahora otra palabra más, a la última que tenemos, Profe, usuta. un ratito, Us- profe. Un rato, disculpe, lo de Ceratos yo no lo dije, creo que fue a otra persona. ya, Bien, profe. está bien. Usuta, ¿cómo pluralizamos? Usutanaka. Muy bien, usutanaka. Entonces, ya sabemos pluralizar. Ahora, a continuación, veremos las siguientes palabras. Ahí tenemos naka con los pronombres personales. Aquí hay que dar mucha importancia a la naka. ¿Ya? Lo que es el plural de en Aymara, el naka, el S del castellano. ¿Ya? Aquí hay que tomar mucha importancia. ¿Ya? Vamos. Primer pronombre personal tenemos, ¿cuál es? Naya. A ver, recordamos los pronombres personales, sabemos muy bien. Primera persona, ¿cómo decimos en Aymara? Naya, luego Juma, Jupa y Hiwasa. ¿Ven? Ahora, Naya. ¿Cómo pluralizamos Naya? Está al medio. Estudiante Pedro. Mm, Naya pluralizamos Nanaka. acá, ¿Ya? ya. Juma pluralizamos Jumanaka. Jupa pluralizamos Jupanaka. Muy importante. ¿Ya? En Naya, Juma, Jupa pluralizamos Nanaka, Jumanaka, Jupanaka. Ya con el naka pluralizamos de esta manera, que es muy importante los pronombres personales. ¿Ya? Ahora, nanaka, ¿cuál es la traducción? La traducción es nosotros, nosotras. Aparte de que hemos aprendido jiwasa, también es nosotros, nosotras. ¿Ya? Entonces, en Aymara tenemos dos nosotros, nosotras. En castellano hay uno nomás. Repito, el naya se pluraliza nanaka. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Nosotros, nosotras. Juma pluralizamos Jumanaka. ¿Qué significa? Ustedes, vosotros, vosotras. Jupa pluralizamos Jupanaka. Ellos, ellas. Aclaramos dentro de estos pronombres personales de Nanaka y Hiwasa. En Nanaka dice una ex, quiere decir excluyente. Hiwasa tiene inc, quiere decir incluyente. ¿Ya? Excluyente nanaka significa un grupo particular, ¿ya? Que excluye a los demás grupos. Caso contrario, Hiwasa incluye a la totalidad, incluye a todos. Y eso es la gran diferencia entre nanaka y Hiwasa. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta acá de la pluralización de los pronombres personales? Tienen la palabra, levante la mano. Una preguntita, profesor. Siga. ¿Por qué Hiwasa no tiene un plural? Es porque ya está en plural, ¿verdad? Muy Y bien. sí, ¿verdad? Hiwasa, de hecho, ya es plural. Nosotros, nosotras. Pero hay algunos autores también escriben Hiwasanaka. Parece medio forzado, ¿no? ¿Ya? Y entonces eso es la explicación. Hiwasa, de hecho, ya es plural. ¿Ya? Repito, hay algunos autores también escriben Hiwasanaka. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, continuamos. A continuación tenemos Aru Tamanaka. Aquí, por ejemplo, Aru es el lengua, idioma. Tamanaka quiere decir Aru Tamanaka, Naka, oraciones. Estamos aplicando ya la Naka. ¿No ve? Ahora vamos a aplicar el sufijo ru, que significa a, al, y más el verbo yanapaña, ayudar. Vamos a aplicar en las oraciones el Naka que hemos aprendido. Primeramente tenemos para ver las oraciones en la forma afirmativa. El verbo yanapaña en forma afirmativa. ¿Ya? Por ejemplo, dice Nayaj Wawanakaru Yanapta. ¿Ya? ¿Cuál sería la traducción? A ver, ¿algún estudiante?
¿Cuál sería la traducción? Yo ayudo a los bebés. Muy bien, estudiante Pedro. Yo ayudo a los bebés. Nayagua, Guanacaru y Anapta. Ahí está marcadores de tiempo de persona. Ahí está el Naka con un color diferente. Ahí está el sufijo ru, al. Entonces está a la vista. Muy bien. Siguiente oración. Humaj, Huikunakaru y Anapta. ¿Cuál sería la traducción? ¿Algún otro estudiante? O si no, toda la sala. Humaj, Huikunakaru y Anapta. La traducción de Juico es no vidente. A ver, estudiante Luciana, Humaj, Huikunakaru y Anapta. ¿Cuál sería la traducción? Tú ayudas a los no A los videntes. videntes. Tú ayudas a los no videntes. Videntes. ¿Ya? Siguiente oración tenemos Jupaj, Usutanakaru y Anapi. ¿Cuál será la traducción? Estudiante Pedro, tal vez. Mm, él o ella ayuda a, a los enfermos. Muy bien, estudiante Pedro. Él o ella ayuda a los enfermos. Y finalmente tenemos Hiwasaj, Awichanakaru y Anaptana. Nosotros o nosotras ayudamos a las abuelitas. La traducción. ¿Está claro? Tenemos a continuación en forma interrogativa con el sufijo MPI que significa con. En verbo jailiña cantar. ¿Ya? Ahora sí, la primera oración tenemos acá. Nayah Wawanakampi Hailti. Nayah Wawanakampi Hailti. ¿Cuál sería la traducción? Sí, estudiante Luciana. Yo ayudo a los bebés. Muy bien, yo ayudo a los bebés. Yo canto con los bebés. Muy bien. Yo canto con los bebés. Muy bien. Siguiente oración. Humaj Huikunakampi Hailtati. ¿Cuál sería la traducción? Yo canto con el vidente. Tú cantas con los no Tú cantas. videntes. Bien. Siguiente oración. Jupaj Usutanakampi Hailiti. ¿Cuál será la traducción? Él canta con los enfermos. Él canta con los enfermos. Muy bien. Hiwasaj Awichanakampi Hailtanti. Nosotros cantamos con los enfermos. Nosotros cantamos con las abuelitas. Nosotros cantamos Ah, con las abuelitas. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿está claro hasta aquí? ¿Hay alguna consulta, pregunta? Está claro. Vamos a la forma negativa. Aquí también el mismo sufijo MPI aplicamos, que significa con el verbo tocuña, bailar. ¿Ya? Forma negativa. La primera oración dice, Hanin nayak wanakampi hailkti. Aquí tenía que ser tocuña. ¿Ya? Tok te tenía que ser. ¿Ya? Porque en su carpeta está tocuña. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería la traducción? Yo no canto con los bebés. ¿Bien? Hani umag huikunakampi hailktati. ¿Ya? Tú no cantas con los no videntes. Hani upag usutanakampi hailkiti. Él o ella no canta con los enfermos. Hani wasa awichanakampi hailktanti. Nosotros, nosotras no cantamos con las abuelitas. Ya, repito, aclaración, aquí está con la conjugación con el verbo jaiña, debería decir con verbo tojuña. En vez del raíz del verbo jai es tuk acá, ¿ya? Pero lo que estoy mandando en su carpeta es tocuña, ¿ya? ¿Alguna consulta, pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Sí?
Muy bien. Tareas para la próxima clase. Estudiar y practicar bien para próxima clase. Sus carpetas dibujado pintado. Estoy mandando en Classroom lo que tiene que copiar en sus carpetas. Debería de mandar esta anterior semana, pero no había copiado, ¿ya? El día anterior ya le he mandado, entonces para la próxima clase sus carpetas, oralmente practicado, como también en la escrita practicado. ¿Alguna consulta, pregunta, queridos estudiantes? Mm, Hay una pregunta, profe. Sí, diga. Eh, no sabe cuándo va a ser, o sea, cuándo va a volver a pasar algo por ahí, o sea, nos va a dar el examen. ¿Qué día o cuándo? Ya. Lo que pasamos en Zoom es para aclarar dudas, para hacer las preguntas, etcétera. Es para eso. Después de clase del Zoom, ya tenemos un cuestionario o puede ser una valoración, ¿ya? Que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, siempre tiene que tener una valoración, lo que aprendemos, lo que presentan. Entonces, próxima clase, ya tenemos una valoración, un cuestionario por lo menos. ¿Sí está bien? Sí, está Y bien. no se olviden sus carpetas, dibujado, pintado, envíen al Classroom, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, pregunta? Muy bien, queridos estudiantes, entonces nos vemos la próxima clase en Classroom, ¿ya? Y para los que no asisten, estará grabado en el Classroom la clase que hemos pasado. Hasta luego, queridos estudiantes. Hiki sin cama. Jiquis en su cama, ya Hiki sin sí. cama, Luciana. Hiki sin Y que cama. se encama ya Tijiri. Hiki sin cama, ya te querinaka.